Más repercusiones de la crisis venezolana. El líder opositor Juan Guaidó reaccionó al retiro de su inmunidad parlamentaria realizado por la Asamblea Nacional Constituyente y afirmó que no hay que responder a un organismo que no existe. Además, aseguró que si lo secuestran actuará con contundencia. Tras semanas de masivas protestas en las calles del país y en medio de la presión por parte del ejército para que deje el poder en el que se mantiene hace 20 años, el presidente de Argelia, Abdelaziz Bouteflika, presentó su dimisión. Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, cumple 70 años en medio de fuertes cuestionamientos al organismo por parte de Donald Trump, que critica a sus socios por sus aportes financieros. El mandatario ya se reunió con el secretario general del organismo. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Venezuela, donde el líder opositor Juan Guaidó reaccionó al retiro de su inmunidad parlamentaria implementado desde la Asamblea Nacional Constituyente. Guaidó dijo que no hay que responder a un organismo que no existe y poco después aseguró que si se atreven a secuestrarlo actuará con contundencia y mencionó además que tiene el apoyo de la comunidad internacional y esto en respuesta a la autorización de un juicio por parte del mismo organismo chavista. Los detalles los tiene Andrés Mesa Muñoz. Nada nos va a detener. Esto dijo el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ante la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de retirar su inmunidad parlamentaria. Lanzó una advertencia a Nicolás Maduro si llega a secuestrarlo. Ya me se han comunicado conmigo decenas de cancilleres, de presidentes incluso, preocupados por la situación. La cooperación internacional es un hecho y no quieren probar tampoco la determinación de la comunidad internacional. Es el régimen que decida cómo quiere salir. La medida por parte del oficialismo permite la apertura de un proceso judicial. Esta se da luego de la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia tras declarar a Guaidó en desacato por salir del país hacia Colombia e iniciar una gira por América Latina, aun cuando no lo tenía permitido. Aprobado. Queda así autorizado formalmente la continuación del juicio y que nuestra justicia, de acuerdo a la Constitución y a la ley, se encargue de aplicar los mecanismos previstos en los distintos códigos procesales penales. El líder opositor reiteró su llamado a los manifestantes contra la falla en el servicio eléctrico y la escasez de agua, especialmente para la que se llevará a cabo este 6 de abril. Y previamente dialogamos con Herminia Fernández, corresponsal de France 24 en Caracas, la capital venezolana, acerca del anuncio realizado por la Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos lo que nos decía. Sí, la Asamblea Nacional Constituyente está siguiendo instrucciones que le dictó el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia, donde le pedía que allanara la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó para poderle hacer un juicio. Recordemos que los funcionarios del gobierno han dicho, no hay unos cargos todavía en su contra, pero los funcionarios del gobierno quieren que sea enjuiciado por actos violentos y por lo que ha ocurrido últimamente con los apagones acá en el país. Juan Guaidó respondió, como todo el mundo esperaba, que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente, aunque fue electa. También señaló que lo más importante es que hará caso omiso a esto que acaba de decidir la Asamblea Nacional Constituyente y que la idea es mantenerse en la calle, mantenerse unidos. Convocó a que el 6 de abril, este próximo sábado, la gente vuelva a la calle y pase lo que pase, se mantenga en la calle unido, haciendo esta lucha hasta que Nicolás Maduro salga del poder. En France 24 avanzamos con noticias del continente africano y para eso vamos a Argelia, donde el presidente Abdelaziz Bouteflika presentó su dimisión y pondría así fin a 20 años de gobierno. Tras 6 semanas de protestas masivas y en medio de una conmoción en el círculo de poder que protegía a Bouteflika, el mandatario firmó su dimisión al cargo este 2 de abril. La noticia llegó poco tiempo después de que el jefe del ejército tuviera una reunión con la junta militar e hiciera un llamado a la aplicación inmediata del procedimiento constitucional para remover al mandatario del poder. Y quien asumirá la silla presidencial de Argelia de manera interina
interina es Abdelkader Ben Salah, un leal a Bouteflika y presidente de la Cámara Alta del Parlamento. Ben Salah tendrá la tarea de convocar a elecciones presidenciales en 90 días, unos comicios que serían un paso más en la transición y la renovación política que quieren los ciudadanos. Una cara familiar, normalmente encargada de darle la bienvenida a los distintos líderes que visitan Argelia. Aliado de Abdelaziz Bouteflika, Abdelkader Ben Salah a menudo tomaba las riendas cuando el mandatario estaba demasiado enfermo para gobernar. Como presidente del Consejo de la Nación, la Cámara Alta del Parlamento, Ben Salah había sido un fiel defensor de los polémicos planes del presidente Bouteflika de buscar un quinto mandato. Tiene 76 años y es miembro del Partido Nacional para la Democracia, una agrupación cercana al partido del presidente, el Frente de Liberación Nacional. En la década de los 90, Abdelkader Ben Salah desempeñó varios roles de importancia, entre ellos la presidencia de la Cámara Baja del Parlamento en 1997. Desde 2002 ha sido reelegido continuamente como líder de la Cámara Alta. En las últimas semanas, mientras los leales a Bouteflika le fueron dando la espalda, Ben Salah mantuvo su apoyo. Según la Constitución argelina, se espera que tome el mando como presidente interino, tras la renuncia del mandatario, y tendrá 90 días para convocar nuevas elecciones. Una medida que no calmará los llamados de los que pedían un total cambio del establecimiento político del que Ben Salah forma parte. Y en otras noticias, la primera ministra británica, Theresa May, pedirá una nueva extensión para el Brexit y ofreció además sentarse con la oposición. May anunció que pedirá a la Unión Europea una prórroga del divorcio tan corta como sea posible y planea reunirse con el líder opositor Jeremy Corbyn para intentar alcanzar un acuerdo en una táctica que busca romper el estancamiento de la salida del Reino Unido del bloque. Y en estos momentos la primera ministra interviene ante el Parlamento británico. Necesitaremos una nueva extensión del artículo 50 que sea lo más breve posible y que finalice cuando aprobemos un acuerdo. Y debemos tener claro para qué está la extensión, para asegurarnos de una salida de manera oportuna y ordenada. Avanzamos con otras noticias. En France 24, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, creada durante el inicio de la Guerra Fría, se prepara para cumplir 70 años este 4 de abril. Y lo hace en medio de fuertes críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por los aportes financieros de sus socios en materia de defensa y por, según él, depender demasiado de su país. El secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, se reunió con Trump en Washington y los ministros de Relaciones Exteriores mantendrán un encuentro en la capital estadounidense para conmemorar la fecha. Tenemos otros 100.000 millones de dólares más para el 2020 o un poco más después del 2020. Se han logrado tremendos avances y la OTAN es mucho más fuerte gracias a ese proceso. Y también demuestra que la OTAN es una alianza fuerte. Hemos aumentado la preparación de nuestras fuerzas y hemos intensificado nuestra lucha conjunta contra el terrorismo. Y estamos invirtiendo más. Así que en realidad América del Norte, Estados Unidos y Europa estamos haciendo más juntos ahora de lo que hemos hecho durante muchos años. Continuamos con más noticias que llegan de Estados Unidos, pero de Washington vamos a Chicago porque allí los votantes eligieron por primera vez a una mujer afroamericana y abiertamente homosexual para gobernar la tercera ciudad más poblada del país. La outsider Lori Lightfoot se impuso con el 74% de los votos y gobernará una ciudad que a menudo fue epicentro de violencia y segregación racial. El informe es de Federico Cue Barberena. Es la ganadora de una elección histórica para Chicago. Lori Lightfoot se convirtió en la primera mujer afroamericana y abiertamente homosexual en ser electa alcaldesa de la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. La ex fiscal federal de 56 años, que se define como una progresista reformista, nunca ocupó un cargo electo y derrotó a la histórica dirigente demócrata, también afroamericana, Toni Preckwinkle. Ahora deberá gobernar una ciudad marcada por episodios de violencia y segregación racial. Están viendo una ciudad renacer, una ciudad donde no importa de qué color seas, donde no importa qué tan alto seas, donde no importa a quién ames, siempre y cuando lo hagas. El discurso de cambio de Lightfoot ganó impulso entre una población desencantada con los políticos tradicionales. Chicago enfrenta problemas de desigualdad económica entre el centro y los barrios y violencia con armas de fuego. Además, según un estudio de la Universidad de Illinois, es la ciudad más corrupta de Estados Unidos.
Es necesario limpiar el ayuntamiento. Pienso que necesitamos algo nuevo. Requerimos nuevas ideas. Espero que la ciudad pueda tener muchos cambios, especialmente con la violencia y todo eso. El desafío no será fácil para Lightfoot. Más de 550 personas fueron asesinadas en Chicago el año pasado por la violencia de pandillas, principalmente alimentadas por el tráfico de drogas y en su mayoría en barrios afroamericanos de bajos recursos. Avanzamos ahora con otras noticias destacadas al momento en France 24. Mozambique lucha contra el cólera y ya registra cerca de 1000 casos. El ciclón Idai, que golpeó a varias naciones africanas a mediados de marzo y que ya deja cientos de víctimas mortales, dio paso a una epidemia de cólera y además más de 800.000 personas perdieron sus viviendas. Las provincias del norte de Tailandia enfrentan la crisis de polución más grave registrada en el país. Las autoridades recomendaron a los residentes que permanezcan en sus viviendas, que eviten las actividades al aire libre y que utilicen máscara en caso de que necesiten estar afuera. El nivel de smog en la región se encuentra por encima de los estándares de seguridad mundial. Y el destituido presidente de Nissan Motors, Carlos Ghosn, se prepara para enfrentar un nuevo caso por presuntas irregularidades financieras. Carlos, por los que ya estuvo detenido el año pasado y fue liberado bajo fianza. El empresario anunció desde las redes sociales que se prepara para decir la verdad en una conferencia de prensa la próxima semana. En la República Democrática del Congo, los casos de ébola se propagan cada vez más rápido, así lo anunció la Organización Mundial de la Salud. Según cifras actualizadas, los casos se elevan a 1089 y 679 personas ya murieron. Tatiana Suárez nos amplía la información. Un número récord de nuevos casos de ébola en República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud informó que las cifras de las últimas semanas son alarmantes y estremecedoras. Así que a partir de esta semana tenemos un recuento acumulado de 1070 casos más, con cerca de 680 muertes asociadas. Ahora, desafortunadamente, hemos visto en las últimas 2 semanas un aumento del promedio de casos reportados por semana. 73 de estos durante la semana del 25 al 31 de marzo. La semana anterior ya teníamos 57 casos, que es mucho más alto que el promedio aproximado de unos 26 casos que hemos visto en semanas anteriores. Según la OMS, el aumento de nuevos casos evidencia un retroceso en los esfuerzos por responder al segundo brote más grande de la historia del país centroafricano. Las autoridades aseguran que la principal razón por la que este brote se expande con tanta rapidez es la falta de acceso, a causa de la violencia, a las zonas donde hay personas diagnosticadas. Debido a la inestable situación en Kibú del Norte y en algunas de las áreas, el acceso no siempre es fácil debido a la violencia en algunas zonas. Otras personas han huido, dificultando así el acceso. Es una combinación de razones por las que creemos que estos casos han aumentado. A pesar de los repetidos brotes de ébola registrados en los últimos años en la República Democrática del Congo, en algunos lugares se sigue considerando como un problema menor. Incluso muchos habitantes niegan la existencia de esta enfermedad, dificultando aún más las labores de contención del virus. Y entre fuertes críticas y condenas por parte de organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional, en Brunei entraron en vigor penas de lapidación y mutilación. A partir de una reforma del Código Penal, la nación musulmana incluirá estas penas para casos de relaciones sexuales homosexuales y en casos de adulterio. Desde las Naciones Unidas se pronunció la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, y señaló que estas leyes supondrían un retroceso en materia de derechos humanos en Brunei. Y finalizamos esta emisión en París, donde ahora muchos pueden cumplir el sueño de pasar la noche en el Museo del Louvre, en una iniciativa de la empresa de alojamientos Airbnb. Night at the Museum, o Una noche en el museo, es la experiencia que se convertirá en realidad para los invitados que ganen los boletos para pasar una noche en uno de los museos más importantes del mundo. La visita exclusiva incluye un recorrido por las instalaciones junto a un historiador de arte y también un concierto privado. Y con estas imágenes nos despedimos. Continúen en France 24 y en france24.com.